Cuando ceses de oír a los muchos, oirás al uno. Así comienza La voz del silencio, uno de los libros más misteriosos, olvidados y transformadores que han llegado a nuestras manos. Pero este no es un libro cualquiera, y tú no eres un espectador cualquiera. Si estás aquí, es porque tu alma ya está empezando a recordar. Este libro no fue escrito, fue memorizado en lo profundo de un monasterio tibetano, por una mujer que el mundo tachó de loca, de farsante, de bruja, pero que hoy, incluso la ciencia y los sabios modernos, comienzan a reconocer como una portadora de conocimiento ancestral. Su nombre era Elena Petrovna Blavatsky, y lo que ella canalizó en este pequeño fragmento de sabiduría oculta no es simplemente un texto, es un llamado, una iniciación, un mapa vibracional para almas viejas que han olvidado quiénes son. A lo largo de este vídeo, vamos a recorrer las claves ocultas de este libro prohibido, que solo las almas verdaderamente antiguas logran entender. Y en el final, te esperaré con un ritual simbólico, para que no solo escuches, sino que empieces a recordar. Quédate hasta el último suspiro, porque lo que vas a sentir no se parece a ningún vídeo que hayas visto. A Voz del Silencio fue escrita, o mejor dicho, transmitida en el siglo XIX, pero sus versos resuenan con ecos de civilizaciones mucho más antiguas. Tíbet, India, Egipto, todas ellas conocían la estructura oculta del alma humana, y sabían que el despertar no se grita, se susurra. Por eso este libro no fue publicado en su totalidad, ni siquiera estaba destinado al mundo externo. Formaba parte de una serie de textos sagrados conocidos como el Libro de los Preceptos de Oro, resguardados en lo más profundo del Tíbet, dentro de los monasterios de Sigas, donde solo los lamas más iniciados tenían acceso. ¿Y por qué esto fue prohibido para el resto del mundo? Porque contiene una verdad tan poderosa que podría hacer tambalear el teatro ilusorio de la vida humana, porque muestra, sin rodeos, que todo lo que crees que eres, no eres, y todo lo que temes, no es real. Hasta la mayoría de las personas no están listas para oír el silencio, porque el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de lo esencial, es ahí donde habita la voz de tu alma, una voz que no te dice lo que quieres oír, sino lo que tu espíritu lleva milenios intentando recordar, y esa voz no habla en palabras, habla en símbolos, habla en sombras, habla en ecos del tiempo, habla cuando tú te callas. Blavatsky dijo que no le fue permitido llevarse el texto, que no pudo escribir ni una sola línea, que lo único que le permitieron fue memorizarlo con el alma y traer de regreso lo que su espíritu pudo soportar. Solo logró traer 37 versos, de 90 que contenía el original, y aún así esas pocas líneas han transformado a miles de buscadores en todo el mundo, pero también fue perseguida, ridiculizada, negada. Durante más de un siglo se la acusó de haber inventado todo, hasta que finalmente los propios textos tibetanos confirmaron la existencia del manuscrito original. Incluso hoy, algunos fragmentos de La Voz del Silencio aparecen, palabra por palabra, en los archivos sagrados del Kanjur y el Tanjur tibetano. ¿Coincidencia? ¿O simplemente la verdad que ya no se puede ocultar? Este libro fue prohibido porque no fue hecho para entretener, fue hecho para despertar, y el despertar duele. Por eso no es para todos. Pero si resuena algo dentro de ti ahora mismo, si un suspiro se te detuvo en el pecho, es porque ya lo leíste antes, quizá en otra vida, quizá en otra forma, quizá cuando aún recordabas que eras alma y no personaje. Este vídeo no es sobre historia, es sobre memoria vibracional, y vamos a ir verso por verso, símbolo por símbolo, no para entender el libro con la mente, sino para escucharlo con el alma. Prepárate, porque ahora entraremos en el verdadero templo. Y en ese templo el ruido no entra, pero tú sí, cuando dejes de oír a los muchos, podrás oír al uno. El uno ya te está hablando, y tú estás a punto de recordarlo. ¿Y cómo llegó este libro a nuestras manos si nunca fue escrito para ser leído? ¿Cómo fue posible que una mujer rusa del siglo XIX accediera a algo que durante milenios había sido reservado exclusivamente a los iniciados más silenciosos del Tíbet? El camino de Elena Petrovna Blavatsky no fue el de una escritora, fue el de una viajera del alma. Nació en 1831 en Ucrania, entonces parte del Imperio ruso, mas nunca se sintió parte de este mundo. Desde joven, decía oír voces no silencio. Soñaba con templos, con seres de túnicas blancas, con un saber que no sabía nombrar, pero que parecía más real de todo lo que tocaba.
Su jornada la llevó por Egipto, Grecia, India, Nepal y finalmente, tras múltiples tentativas, logró lo imposible, penetrar el corazón del Tíbet en un tiempo donde ningún occidental se atrevía a llegar. Y lo que encontró allí no era solo una geografía inhóspita, era una vibración, un silencio tan profundo que parecía tener voz propia. En el monasterio de Tasilumpo, en la región de Sigas, Blavatsky fue acogida por lamas de la tradición Gelugpa. Allí, en medio de oraciones, inciensos y antiguos códices escritos sobre hojas de palmera, le fue mostrado un texto que no figuraba en ninguna biblioteca del mundo exterior. Un texto conocido como el Libro de los Preceptos de Oro, un compendio iniciático, celosamente guardado por los monjes tibetanos, transmitido de maestro a discípulo, no por lectura, sino por vibración. Elena no recibió permiso para copiarlo. Ni una sola línea podía salir de aquel templo, tampoco podía tomar notas, ni llevar documentos, solo podía hacer una cosa, memorizar, grabar en su alma, los fragmentos que lograra sostener y confiar en que, al regresar a Occidente, su espíritu fuera lo suficientemente fuerte como para mantener vivo aquello que no se podía tocar, solo recordar. Así nació La Voz del Silencio, 37 versos, apenas una tercera parte del manuscrito original. Pero cada línea porta un código, una frecuencia, un símbolo vivo, y aunque muchos intentaron desmentirla, acusarla de impostora o charlatana, el tiempo, como siempre, acabó revelando la verdad. Décadas después, estudiosos del budismo tibetano encontraron referencias exactas a estos versos en los textos sagrados del Kanjur y el Tanjur. Allí, escondidos entre las líneas, aparecían las mismas frases, las mismas imágenes, palabra por palabra. Pero entonces surge la gran pregunta: ¿por qué un texto tan poderoso fue escondido tanto tiempo? ¿Por qué se prohibió su acceso a la humanidad hasta ahora? La respuesta es inquietante. Este libro no fue escrito para el mundo moderno, porque el mundo moderno no sabría qué hacer con él. La Voz del Silencio no es un libro para entender, es un libro para transformarse, y para eso hay que estar preparado. Los monjes sabían que este texto contenía un poder vibracional capaz de romper el velo de malla, la ilusión de la forma, y revelar el alma desnuda, sin máscaras, sin personajes, sin metas externas, y eso puede ser demasiado para quien aún no ha despertado. Por eso, el libro fue prohibido, resguardado, protegido, como se protege una llama sagrada en medio de una tormenta. Blavatsky decía que el texto era demasiado fuerte para mentes dormidas, que solo quienes hubieran cruzado cierto umbral vibracional lograrían leerlo con el alma y no solo con los ojos. Y es por eso que tú estás aquí, porque algo en ti ya cruzó ese umbral. Ahora comprendes por qué este libro fue silenciado, porque no era literatura, era una iniciación, un umbral entre el mundo de los personajes y el mundo del uno. Y aquí aparece uno de los conceptos más profundos del libro, que atraviesa todos sus versos, la hiresía de la separatividad. Según el texto, este es el veneno original, la raíz del sufrimiento, la mentira que sostiene todo el teatro humano, la idea de que tú y yo somos dos, la ilusión de que podemos ganar mientras otro pierde, de que podemos poseer sin arrebatar. La Voz del Silencio dice que mientras exista separación, no habrá sabiduría, y que la verdadera visión comienza cuando dejamos de vernos como islas y nos reconocemos como olas del mismo océano. En el siguiente bloque, descubriremos el símbolo central del libro, las tres salas por las que todo peregrino debe pasar, la sala de la ignorancia, la sala de la instrucción y finalmente, la sala de la sabiduría. Allí, entenderás dónde está tu alma hoy y hacia dónde estás siendo llamada. El templo ya se abrió, y la voz ya comenzó a hablar. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que haces, por más que lo logres, sigue dejando un vacío? ¿Que incluso rodeado de gente, te falta algo que no puedes nombrar? Esa sensación, esa herida silenciosa, no es un defecto tuyo, es el eco de una verdad olvidada. La Voz del Silencio le da un nombre a esa herida, la heresia de la separatividad, y lo dice sin rodeos. Todo el sufrimiento humano nace de allí, de la creencia de que estamos separados, de que lo que le pasa al otro no me afecta, de que yo puedo ganar mientras tú pierdes, de que existe un yo y un tú, cuando en realidad solo hay uno. Esta herida no es emocional, es existencial. Está en la base misma de cómo pensamos, sentimos y actuamos.
Nos han enseñado a vernos como fragmentos desconectados, a defender nuestra historia personal como si fuera sagrada, y a ignorar el hilo invisible que nos une a todo lo que respira. Por eso, seguimos rotos, aunque tengamos éxito, aunque tengamos pareja, aunque tengamos todo, porque la herida no se cura con logros, se cura con memoria, la memoria de que nunca fuimos individuos, siempre fuimos una expresión temporal de algo eterno. Blavatsky nos lanza un desafío brutal. No se puede ver la realidad mientras se siga habiendo separación, y lo dice de forma radical. Antes de que el alma pueda ver, los ojos carnales deben volverse ciegos a toda ilusión. ¿Qué ilusión? La de que somos alguien, la de que tenemos una vida, la de que hay cosas y personas que poseer, proteger o perder. Todo eso es maya, una danza de sombras sobre la caverna del ego, y mientras sigamos adorando esas sombras, seguiremos ciegos al uno. Pero la voz del silencio no es solo una advertencia, es también una medicina, y su medicina se llama dolor sagrado. No se trata del dolor físico, ni siquiera del emocional, es el dolor que nace al darnos cuenta de la ilusión. El dolor de ver cuántas veces nos aferramos a lo que no era real, cuántas veces elegimos el miedo, el ego, el control, y cuántas veces olvidamos lo que somos por intentar ser alguien. Ese dolor no es un castigo, es un síntoma de despertar. Dice el libro, deja que las lágrimas humanas caigan una a una en tu corazón, y no las seques, hasta que la causa que las provocó haya desaparecido. Este no es un texto cómodo, no viene a darte alivio inmediato, no dice, todo estará bien. Dice, enfréntalo, sumérgete, siente la herida, y deja que te transforme, porque si tapas la herida, nunca escucharás lo que quiere decirte. En Oriente, este principio es conocido desde hace milenios. El sufrimiento es el fuego que quema el ego, y cuando el ego se quema, el alma recuerda. Por eso los grandes sabios nunca huían del dolor, lo miraban a los ojos, lo atravesaban y salían del otro lado, renacidos. No como una nueva versión de sí mismos, sino como alguien que había recordado que no era una versión. En palabras más simples, el dolor sagrado es aquello que te arrebata todo lo falso, para devolverte a lo verdadero, y por eso es uno de los tesoros más valiosos del alma. Vivimos en una sociedad que idolatra el alivio, que huye de toda incomodidad, que llama autoayuda a cualquier frase que tape la herida con optimismo. Pero Blavatsky lo dice claramente. El verdadero camino no es autoayuda, es ayuda al otro. No es sanarte para vivir mejor, es recordarte, para servir mejor, porque solo cuando dejas de pensar en ti como un personaje, es que puedes ver al otro como parte de ti, y entonces comienza la verdadera curación. ¿Y cómo se activa ese dolor sagrado? Con silencio, con presencia, con compasión real, no la compasión emocional, sino aquella que la voz del silencio llama la ley de las leyes. Porque según este libro, la compasión no es un sentimiento, es la estructura vibracional del universo, es el Dharma, la fuerza que sostiene el todo en equilibrio. Y solo quien encarna esa vibración puede recordar que ya está en casa. En el próximo bloque entraremos a las 3 salas, una antigua metáfora tibetana que describe las 3 etapas de la evolución del alma. La sala de la ignorancia, la sala de la instrucción y la sala de la sabiduría. Allí descubrirás en qué sala estás tú y qué debes atravesar para llegar a la voz del uno. Porque sí, el camino existe y la voz te está llamando. ¿Escuchas el eco? Entonces ya estás listo para entrar y salir como quien ya no busca porque ha recordado. Y si existiera un mapa secreto, un diagrama ancestral grabado no en papel, sino en el éter, que describe exactamente dónde está tu alma y hacia dónde está siendo llamada, ese mapa existe y está dentro de la voz del silencio. Allí se nos habla de 3 salas invisibles por las que toda alma humana debe atravesar y cada una de ellas representa un estado vibracional, una etapa de conciencia y una prueba. No son lugares físicos, son estados internos y el recorrido no es hacia afuera pues sino hacia adentro. Escúchalo bien porque una vez que reconozcas en qué sala te encuentras, todo cambiará. Primera sala, la sala de la ignorancia. Aquí nace el alma dormida, aún atrapada en los placeres y dolores del cuerpo. La mente es solo una herramienta para buscar placer y evitar dolor. Se sobrevive, se desea, se huye, pero no se comprende. Aquí la vida gira en torno al instinto disfrazado de razón. Trabajar, consumir, competir, temer, sobrevivir, con un poco más de comodidad,
pero sin propósito, sin profundidad. El ego es el rey y la ilusión de la separación su trono. La voz del silencio dice que esta sala está decorada con 1000 luces artificiales, pero ninguna de ellas es el sol. Aquí todo lo que brilla no alumbra y todo lo que atrae desvía. Es la sala de Maya, de lo aparente, de lo efímero y casi todos hemos vivido allí. Muchos todavía viven. Segunda sala, la sala de la instrucción. Aquí algo empieza a cambiar. El alma comienza a preguntarse, ¿esto es todo? ¿Hay algo más? Empieza a buscar conocimiento, se interesa por lo espiritual, por lo simbólico, por lo filosófico y eso es hermoso, pero también peligroso, porque en esta sala dice el libro, tu alma hallará flores, pero en el tallo de cada flor se oculta una serpiente. Es decir, el conocimiento se vuelve veneno cuando se busca por vanidad. Aquí el ego se disfraza de sabio, se esconde detrás de frases hermosas, libros sagrados, meditaciones, pero sigue siendo ego, quiere despertar más que otros, quiere saber más, quiere enseñar antes de encarnar y así la serpiente del orgullo espiritual envenena el alma que solo quería elevarse. Esta es la sala donde más almas se pierden, porque creen haber salido cuando apenas están decorando la jaula con frases místicas. Tercera sala, la sala de la sabiduría. Aquí el alma ya no pregunta, ¿qué gano con esto? Ya no quiere ser especial, ya no quiere sobresalir, quiere servir, quiere ser canal, quiere recordar y vivir en coherencia, no solo hablar de lo espiritual. Aquí el alma se rinde, deja de intentar controlar su vida y comienza a vivir desde un propósito mayor que ella misma. La voz del silencio dice que en esta sala ya no existe el yo separado, solo el uno que se expresa a través de ti, y cada palabra, cada gesto, cada paso es una oración silenciosa. Aquí no hay metas, solo presencia, compasión, servicio, no hay orgullo, solo humildad profunda, de quien vio el tamaño del todo y se inclinó con amor. Pero esta sala no se alcanza leyendo libros, ni acumulando experiencias, ni meditando para atraer cosas. Solo se accede a ella cuando el alma se vacía, cuando se deja morir el viejo yo y se nace a lo eterno. Y aquí hay un símbolo poderoso que no puedes pasar por alto. Estas tres salas no están separadas por muros, están separadas por decisiones internas. En cualquier momento puedes pasar de una a otra. Basta con que elijas actuar desde otra vibración, desde el alma, y no desde el ego, desde el uno y no desde el yo. Quizá ahora mismo tú estás en la sala de la instrucción, aprendiendo, buscando, comprendiendo, y eso es sagrado. Pero el libro te advierte, no te detengas aquí, no te enamores de las palabras, ni te pierdas en los símbolos, sigue, cruza la puerta invisible y entra en la sabiduría, donde ya no necesitas saber más, porque te has vuelto lo que sabías. ¿Y tú, en qué sala estás ahora? En el siguiente bloque hablaremos de un concepto que muy pocos conocen, el karma futuro, una enseñanza ancestral que afirma que, si no avanzas, alguien te estará esperando y no te encontrará. Es hora de recordar que tu despertar no es solo para ti, es parte de un pacto más grande que tu alma hizo con la humanidad entera. Hay dolores que no vienen de lo que te falta, sino de lo que no entregaste. Hay silencios que no son ausencia de sonido, sino presencia de un llamado que no quisiste oír. La voz del silencio no te promete recompensas, te entrega responsabilidad, y uno de sus fragmentos más olvidados habla de una ley que pocos entienden, el karma futuro. En Occidente se suele pensar en karma como castigo, como si el universo llevara un cuaderno anotando tus errores, para luego devolvértelos multiplicados, pero eso es una distorsión. En la filosofía tibetana y en la obra de Blavatsky, el karma es más sutil y más sagrado. No es una venganza cósmica, es una red vibracional, donde cada decisión crea un eco, un pulso, una consecuencia, y ese eco alcanza no solo tu historia, sino la historia de otros. El karma futuro es la idea de que, si tú no das el paso que te corresponde, alguien más no podrá dar el suyo. Tu despertar no es solo tuyo, es una cadena, un acuerdo, un pacto silencioso que tu alma firmó antes de encarnar. Imagina esto, vas avanzando en tu camino interior, vas despertando, vas creciendo, y justo en cierto punto del trayecto, alguien más adelante espera por ti. Alguien cuya alma necesita tu palabra, tu gesto, tu energía, para no caer, pero tú te detienes, por miedo, por comodidad, por desconfianza, por pereza disfrazada de ya estoy haciendo mucho, y entonces,
Cuando esa alma llegue al cruce donde tú deberías estar, no encontrará nada, solo un vacío y una esperanza que se apaga. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad vibracional, porque si tú estás escuchando esto ahora, no es casualidad, es porque tu alma ya fue activada, ya te mostraron la puerta, ya sabes que hay más, y el universo espera de ti coherencia, no perfección, no santidad, coherencia, que tu alma no se quede en la teoría, que baje, que encarne, que sirva. Elena Blavatsky habla de esto con una fuerza que incomoda. El alma que ya ha visto no tiene derecho a volverse ciega, y esto no es una amenaza, es una promesa, porque cuando dejas de huir, cuando asumes tu misión vibracional, todo se alinea, la vida deja de ser una sucesión de accidentes, y se convierte en un acto sagrado de servicio, y ese servicio comienza con algo muy simple, escuchar el silencio, pero en cómo se escucha el silencio, cómo saber si tu alma está lista, escucha lo que dice él. Libro. Antes de que la alma pueda oír, el hombre debe volverse sordo, a los rugidos de los elefantes furiosos, y al zumbido del pirilampo dorado. Este símbolo es potentísimo. Los elefantes furiosos representan el miedo, el pirilampo dorado, la luciérnaga brillante representa el deseo, ambos extremos te sacan del centro, uno te asusta, el otro te seduce, pero ambos te distraen del uno. Solo cuando te haces sordo al miedo y sordo al deseo, es que puedes oír el silencio real, y ese silencio no. Calla, grita, grita desde lo profundo de tu alma, y te dice, recuerda quién eres. En las tradiciones antiguas, se decía que el alma tiene un centro vibracional, que nunca dejó de hablar, solo que la mente hizo mucho ruido encima. Por eso, la voz del silencio no es una metáfora, es una técnica, una práctica, una puerta. El silencio no es un lugar al que vas, es un espacio que abres dentro de ti, cuando dejas de pedir y empiezas a escuchar, y cuando escuchas, ya no puedes seguir igual, porque ese silencio te dirá verdades que la mente no soporta, te mostrará todo lo que has postergado, todo lo que sabes que debes entregar tú, pero aún no diste, y entonces, te dolerá, pero ese dolor es el precio del despertar. Dicen que el alma humana, cuando se alinea con su propósito real, brilla tanto, que incluso los ojos de los dioses se inclinan ante ella, no por lo que hace, sino por lo que vibra, y tu alma vieja, has venido a vibrar alto. No para ti, sino por todos aquellos que aún están perdidos, esperando en cruces que tú prometiste iluminar. En el próximo bloque, entraremos en la última sala, la compasión, pero no como un sentimiento, sino como una ley cósmica. Verás por qué el universo entero está construido sobre la compasión, y cómo esa vibración es la llave final, para recordar quién eres en esencia. El karma futuro no es una amenaza, es un llamado a ocupar el lugar que solo tú puedes sostener en este gran tejido sagrado que llamamos vida. Dicen que al final de todo, cuando ya no quedan máscaras, cuando ya el alma ha sido despojada de todo orgullo espiritual, solo queda una fuerza vibrando. No es el conocimiento, no es el poder, no es la sabiduría, es la compasión. La voz del silencio no se cierra con una conclusión, se cierra con una alquimia, una transformación del alma que ha atravesado todos los umbrales. Y ahora descubre el mayor de los secretos, que el verdadero despertar no es para ti, es para los demás. Elena Blavatsky escribe una de las frases más conmovedoras de toda su obra: la compasión es la ley de las leyes, no es una emoción, no es una postura ética, es una ley universal, y como toda ley cósmica, actúa, lo sepas o no, lo creas o no. La compasión es la fuerza que sostiene el cosmos, es lo que mantiene al alma encarnada, lo que hace que a pesar del dolor, del olvido, de la caída, el espíritu siga queriendo volver una y otra vez a ayudar, porque las almas viejas siguen reencarnando. Aun cuando ya no necesitan más pruebas, porque tantas de ellas cargan con dolores que no les pertenecen, con karmas de linajes enteros, con la soledad de no ser entendidas, porque están recordando la ley, porque vibran en la compasión. Pero aquí hay un detalle que cambia todo. La compasión no es salvar a otros, no es cargar con sus errores, no es sufrir por amor. Eso es distorsión emocional, eso es ego disfrazado de luz. La compasión real es ver el dolor del otro, sin perder tu centro, es saber cuándo hablar y cuándo callar, es amar, sin querer poseer, y sobre todo, es servir, sin esperar nada. En la voz del silencio, se dice que quien llega al umbral del despertar real, tiene tres caminos posibles. 1. Es retirarse, entrar al nirvana, disolverse en la dicha eterna, desaparecer. Otro, es seguir ascendiendo, sin mirar atrás, llenarse de luz, pero dejar atrás a los que aún están perdidos. Y el tercero, el más difícil, el más sagrado,
es quedarse, volver, bajar, servir. El verdadero bodhisattva no es el que habla bonito, es el que calla y actúa, es el que abre el corazón, aun sabiendo que va a doler, es el que ya no necesita encarnar, pero elige hacerlo, porque sabe que el despertar no es individual, es colectivo. Y tú, alma vieja, ¿cuántas veces has sentido que no perteneces aquí? ¿Cuántas veces has querido salir de este mundo? Porque ya no aguantas más la densidad, la mentira, el ruido. Esa sensación no es debilidad, es memoria. Tu alma recuerda otras dimensiones, otros planos, lugares donde no hace falta explicar quién eres, pero aún así, estás aquí, y no es castigo, es elección, porque tú también viniste por compasión, y eso, mi querida alma, lo cambia todo, porque cuando dejas de buscar tu misión individual como una meta egoica, y comprendes que tu sola presencia ya transforma, todo se aquieta, tu búsqueda se vuelve oración, tu silencio se vuelve presencia, y tu vida se vuelve servicio. La voz del silencio es el manual sagrado del alma que ya despertó, y ahora necesita encarnar ese despertar, y eso no se logra hablando, se logra vibrando. Por eso, quien de verdad ha leído este libro, no puede seguir igual, porque descubre que el universo entero funciona por compasión, el nacimiento, el dolor, la reencarnación, los encuentros, las pérdidas, las sincronicidades, todo es una danza de almas sosteniéndose unas a otras, más allá del tiempo, más allá del cuerpo. Así que si has llegado hasta aquí, si tu alma ha resonado con estas palabras, es porque ya lo sabías, solo necesitabas